mucho voto y ya está. Claro, es como dice el dicho popular, Francia segundo siempre. Claro. Bueno, Bien, ahora sí, elecciones regionales, municipales. regionales y y municipales. en Las dos. Colombia. 29 de octubre. Ese fue el día que les colombianes se acercaron a las urnas para elegir a 32 gobernadores, gobernadoras y 1.102 alcaldías, digo, unas elecciones grandes. Primero, creo que es necesario resaltar esto que decíamos al principio. Digo, en Colombia hoy los ecosistemas, podríamos decir, político, mediático, electorales, que son locales además, están fuertemente atomizados, es decir, hay una oferta electoral muy amplia, además están clientelizados, desconectados entre sí y aparte débilmente conectados con la dinámica nacional, es decir, que en Colombia el territorio tiene mucho peso, es decir, hay elecciones o alcaldías que las ganan partidos que solamente tienen una base militante en ese territorio específico, no están ligados a ningún partido quizás de los más grandes o de los más tradicionales a nivel nacional, y la verdad es que en ese sentido queda muy lejos de la realidad de ese intento de la oposición política de intentar convertir estas elecciones en un plebiscito sobre la figura presidencial. Digo, se quiso instalar esta idea de voto castigo a Petro, pero la realidad es cuando vos tenés 30 candidatos a los que podés votar, es muy difícil hablar de un voto castigo. Acá en Argentina no sucede que si el candidato, que tenés un solo candidato enfrente con chances de ganarle hoy al oficialismo, que te propone que va a destruir el país y hay gente que lo vota, bueno, ahí podés hablar, obvio, de un voto castigo, es mucho más sencillo. Acá la verdad es que es difícil hablar de un voto castigo. Pero la situación política de estos últimos 14 meses, digo, los 14 meses del mandato de Gustavo Petro, recordemos, el primer presidente de izquierda, podríamos decir, un gobierno que arranca, digo, con grandes expectativas, sobre todo intentando un programa de profundas reformas económicas y planes bastante ambiciosos también para reducir la violencia en el país, pero estas elecciones llegan en un contexto quizás incómodo para el gobierno de Petro, digo, la alianza con la que él llega al gobierno se disuelve, él termina forjando otras alianzas en el curso de su mandato y además se rompen algunos acuerdos legislativos que él tenía en el Congreso y al mismo tiempo algunos escándalos, ¿no? Incluido ese que abordamos aquí en Marcha de Gigantes relacionado con la acusación de corrupción a su hijo. Bueno, eso hace que, lógicamente... Bueno, que el mismo Petro se encargó de decir si tiene que ir a la cárcel, que vaya a la cárcel. Claro, sí, él, obvio, se lavó un poco las manos de esa situación, pero la realidad es que, bueno, fueron escándalos que de alguna manera erosionaron un poco la gestión de gobierno, sobre todo teniendo en cuenta este sistema de medios hegemónicos que todo el tiempo atenta, pega. De todas maneras lo resalto porque hubo casos de hijos de presidentes en distintos lugares del mundo acusados de corrupción o de distintas cuestiones fraudulentas y sin embargo no tuvo la misma repercusión. Como Biden. Como Biden, por ejemplo. Hunter Biden. Hunter Biden hizo grandes negocios en Terrible. Ucrania. Es uno de los grandes artífices y responsables, junto con Jared Kushner, el cuñado de Biden, de lo que está pasando hoy en Ucrania, y sin embargo eso no tuvo el mismo impacto. A ver, tiene impacto porque es Petro, porque es un gobierno de izquierda o de centroizquierda, es Colombia. Si fuese bueno, Europa tiene otra lógica con eso, porque de donde salta el primer escándalo empiezan a renunciar todos masivamente, tienen otra tradición respecto de eso. Pero en América Latina, incluso en Estados Unidos hay impunidad total con ese tipo de cosas. Sí, el baile, sí, el baile. Pero me parece eso loable, lo mismo que en su momento Evo Morales metiendo a presos funcionarios propios por actos de corrupción. Cosa que no sé si tiene mucho ejemplo que se haya dado en otros lugares de América Latina, donde gobiernos populares vean actos de corrupción de integrantes de su propio partido y no solamente promuevan que se los enjuicie, sino que además digan, no, acá chau, corrupción no.
Sí, bueno, lo que vamos a... Cerramos paréntesis. Sí, cerramos paréntesis. Lo que vamos a hacer es intentar, digo, capaz que más que una lectura integral vamos a hacer algunas aclaraciones, vamos a ir como punto por punto haciendo algunas aclaraciones. Primero, digo, para poder hacer una lectura de la elección hay que hablar de esta atomización de la oferta. Hoy en Colombia hay más de 30 partidos con opciones competitivas, digo, o sea, hay más partidos, pero digo, 30... estamos hablando de 30 partidos que tienen chances efectivas de ganar una alcaldía, una gobernación. Hace 40 años, si nos vamos atrás 40 años, la política colombiana estaba hegemonizada por dos partidos, el Partido Conservador y el Partido Liberal. Hoy eso se modificó completamente y esa atomización hace bastante difícil hacer una lectura nacional de los resultados. Lo segundo que hay que decir es que no hay una lectura patente de este voto castigo que se estuvo tratando de incendiar, sobre todo en los medios hegemónicos y en las redes sociales también, porque no votar al pacto histórico no quiere decir votar contra el gobierno. De hecho, el pacto histórico tampoco presentó tantas candidaturas en solitario, es decir, que no es que se presentaron a todas las alcaldías y a todas las gobernaciones con un candidato. Hay acuerdos, digo, el pacto histórico hoy tiene, más allá de ya ser una coalición de gobierno, hoy tiene acuerdos. Con el Partido Verde, lo decíamos recién, hay un Partido Verde en Colombia, digo, con bastante peso, por lo menos hoy, en la política. Una parte importante del Partido Liberal, el Partido Verde y el Partido Liberal hoy con funcionarios dentro del gobierno de Petro, es decir, parte del gobierno. Y después un acuerdo en el Congreso para llevar adelante la agenda legislativa con el partido de la U, el del expresidente Santos. Eso hace que, un voto al Partido Liberal o un voto al Partido Verde o incluso al Partido de la U no es necesariamente un voto en contra de Petro o en contra del pacto histórico, precisamente incluso lo contrario, podríamos decir. La otra cuestión a tener en cuenta es que en estas elecciones el pacto histórico aumenta su poder territorial. Digo, en 2019, en las elecciones regionales de 2019, el pacto histórico no tenía ninguna gobernación, solo contaba con un aliado bastante sólido en Magdalena, y ahora gobierna directamente Nariño y en coalición también Amazonas. Además, sigue teniendo este aliado directo en Magdalena, otro bastante próximo en Casanare, y en la órbita de los partidos de la coalición de gobierno hay otras 5 gobernaciones, gobernaciones del Partido Liberal y del Partido Verde, las de Vaupés, Cauca, Chocó, Caldas y Boyacá. Son todas gobernaciones hoy, cercanas, podríamos decir, a la gestión de gobierno. Hay retroceso de los partidos opositores, y si queremos podemos hablar también de una derrota de la derecha más tradicional. Si contabilizamos como gobernadores propios, ¿no? a aquellos con los que hay proximidad política, a pesar de haber concurridos como independientes o en coaliciones un poco más complejas, hoy se muestra un retroceso de la derecha, del Partido Conservador, de Cambio Radical y del Centro Democrático de Uribe, que pierden 8 gobernaciones. Y hay partidos que apoyan al gobierno, el Liberal, el Partido de la U, el Partido Verde y el Pacto Histórico, que se refuerzan con 7 gobernaciones más de las que tenían en 2019. Es decir, que hay un retroceso de la derecha más tradicional. Después aparecen outsiders, lógicamente, o candidatos más independientes, pero que están apoyados o por clanes o por cárteles, y eso sigue siendo bastante patente en Colombia particularmente. Y en relación a las alcaldías también hay algunos apuntes interesantes. No hay ganadores claros, reitero, vamos a hablar ahora un poco de lo que sucede a nivel territorial. Sí, las coaliciones tradicionales lograron concentrar el voto, por ejemplo, casos como el de Cundinamarca, donde 96 de las 116 alcaldías son en coalición. Eso también es extraño,
hay una reducción muy importante para los partidos tradicionales de las gobernaciones en solitario. Es decir, muchos partidos tradicionales se quedaron sin gobernaciones en solitario. De gobernar en solitario quiere decir gobernar solamente el partido. Hoy hay, casi todas las gobernaciones están en manos de coaliciones de gobierno. Es una particularidad que veníamos resaltando, veníamos viendo en distintos lugares de América Latina, que los partidos históricamente tradicionales o que tienen una larga trayectoria en cada uno de nuestros países, cada vez están más debilitados, y eso los ha llevado, como en su momento supo hacer el Frente Grande en Uruguay, a empezar a armar coaliciones. Lo vimos con el PT y el armado de Lula, lo vimos en Argentina con el Frente para la Victoria primero, Frente de Todos después, Unión por la Patria ahora, se ve en Chile. Se ve en Bolivia. Bueno, en Bolivia quizá el MAS es todavía lo que hegemoniza, pero porque es un partido relativamente nuevo en términos de trayectoria política. La particularidad por ahí en Colombia es que hay coaliciones con partidos tipo muy distintos. O sea, vos acá te juntás más o menos con el que, bueno, crees que podés tener alguna consonancia política. En Colombia es como, no sé, tipo... Bueno, pero el Frente Amplio tenía a Almagro y a Pepe Mujica en un mismo lugar. Claro, pero Almagro se la daba de piola en ese momento, tampoco... Sí, pero también... Hoy Pepe Mujica no sigue hablando bien de Almagro. Está claro, sí. Es como que se dio vuelta. Sí, bueno, pero el Frente de Todos. Unión por la Patria hoy tiene diferentes actores. No, desde ya, es una coalición muy amplia, pero bueno, creo que en Colombia se da una particularidad. Es más amplia, digo, es como que la disputa ideológica pasa a un segundo plano, ¿entendés? A eso voy, es como, bueno, no, gestión, no hay disputa ideológica en el marco de estas coaliciones. Principales capitales del país, repasamos. Bogotá, la capital. Si bien la ultraderecha pierde en Bogotá, donde además retroceden el Partido Conservador y el Centro Democrático, desde que Gustavo Petro dejó de ser el alcalde de Bogotá, la izquierda no ha logrado tener otro candidato competitivo. De hecho, se consolida un voto bastante centrista en la capital, con perfiles similares. Digo, la sucesora de Petro fue Claudia López, ahora el gobernador electo, el alcalde electo, perdón, es Carlos Fernando Galán, el hijo de Galán, y son partidos, si se quiere, que se reclaman de centro, que se alzan con la victoria. Es decir, un bastión que quizás la izquierda tenía ahí, sobre todo durante la alcaldía de Petro, podríamos decir, no que se perdió, porque no está en manos de la derecha, pero bueno, sí que hoy responde más a candidaturas de centro. Barranquilla queda en manos del clan Char, de esta familia poderosa, un grupo de conveniencia que ha logrado clientelizar, podríamos decir, el escenario en esta zona particular del país. Medellín, tradicional bastión del uribismo, vuelve a votar al uribismo. Vota, de hecho, a Fico Gutiérrez, el ex, no me sale, candidato presidencial, es decir, el que disputó con Petro la presidencia de la Nación, que en ese momento nadie decía que era, porque vieron, es como que ni Uribe ni Duque salieron a decirle... Este es nuestro candidato, pero era el candidato para la alcaldía de Medellín. Contó con el apoyo explícito del uribismo, del Partido Liberal. De hecho, arrasó, ganó con el 74% de los votos. Así que bueno, Medellín sigue siendo un bastión del uribismo. En Cali, un ex negociador de la paz que pasó por los gobiernos de Uribe y de Santos se hizo con la victoria, también con apoyo al Partido Liberal. Y finalmente, también podríamos decir una sorpresa, en Bucaramanga, un pastor conocido como el Bukele colombiano se hizo con la alcaldía del país. Esto sucedió en las 5 ciudades más importantes en relación a la población. Y lo decíamos, lo territorial o el poder territorial sigue siendo bastante clave. Digo, si uno mira los consejos municipales, el ámbito electoral con mayor participación, podemos tener un retrato
bastante fiel de ese verdadero poder territorial de las organizaciones políticas en el país. Por ejemplo, el partido de la U se hace solo con la mayoría del voto a consejos en 3 gobernaciones, las mismas que Gustavo Petro, y el partido de Uribe solo lo consigue en Antioquia. O sea, es como su feudo histórico. Entonces, pasa que en los consejos está muy territorializado quién gana en cada gobernación, y eso incluso pasa con partidos más pequeños. Digo, acá estamos repasando cómo le fue a los partidos tradicionales en estos consejos, pero la realidad es que los consejos donde hay mayor participación de las personas, de la población, termina quedando bastante segmentado. Y después la otra cuestión interesante en relación a la votación en las alcaldías es que Colombia sigue siendo un país de fuertes clanes políticos, podríamos decir, que siguen hegemonizando de alguna manera la vida política en muchas localidades y muchas regiones. Digo, por poner 2 ejemplos relevantes, el clan Char se hizo con la importante capital del Atlántico, estamos hablando de Barranquilla, y el clan Ñeco se hizo con la gobernación del César. O sea, son 2 clanes familiares históricos que vienen gobernando ya hace un montón de tiempo, que tienen, o por lo menos están acusados de vínculos con el narcotráfico. De hecho, el primo del Char, que ahora fue electo en Barranquilla, lo metieron preso hace 3 días por corrupción, lavado de activos y compra de votos. Y es un poco lo que sucede en algunas localidades donde familias muy tradicionales han logrado también hegemonizar el voto. Así que, digo, ¿cuál sería la síntesis, digamos? La síntesis sería que Gustavo Petro no es de ninguna manera un perdedor en estas elecciones, tampoco es un ganador, pero es que no hay claros ganadores. Es como que cada uno sigue manteniendo un poquito su bastión, nos quedamos acá. Digo, hay un avance, un retroceso de la derecha tradicional, y todo sigue más o menos igual. No creo que se modifique mucho, pensando, digo, en la gestión nacional, o que lo que sucedió en estas elecciones regionales modifique mucho lo que viene haciendo Gustavo Petro. Lo cual no es ni malo ni bueno. Es. Habrá que ver cómo juega Gustavo Petro en ese nuevo escenario que se abre. 9:40 en la República Argentina, 221-591-9684, el teléfono de Radio Trinchera al que pueden escribir para dejarnos su comentario,